Continúa con nuestra programación. Estás viendo PNL TV. Continúa con nuestra programación. Estás viendo PNL TV. Continúa con nuestra programación. Hola, buenos días. Bienvenidos a su programa Aromatiza tu Ser con Marifer Cortés, saludándolos desde el sur de California, comenzando una semana más. Espero que hayan tenido muy bonito fin de semana. Pues vamos a comenzar el día de hoy con un tema muy interesante. Seguimos hablando sobre lo que es el perdón. Si se acuerdan, la semana pasada hablábamos de lo que no es el perdón. Esas ideas, podríamos decir, erróneas, que mucha gente tiene sobre el perdón y que eso no me permite a mí perdonar de corazón y de vivir o llevar una vida plena, ¿sí? Por todo el dolor que venimos cargando de personas que nos han estado haciendo daño. Entonces, si no has visto el programa de la semana pasada de lo que no es el perdón, te invito a que lo veas porque el programa de hoy es la continuación de lo que es el tema, que es un tema que a mí me apasiona muchísimo. Lo he trabajado, a veces es difícil, pero sin embargo es muy sanador. Entonces, hoy voy a compartir con ustedes lo que sí es el perdón. Y quiero comenzar con la siguiente historia, podemos decir, es breve y es tomado del libro de John Von Burkett que se llama ¿Cómo perdonar? Y él dice, las grandes paradojas del perdón, fácil pero a menudo inaccesible, disponible pero con frecuencia olvidado, liberador para el otro y aún más para uno mismo, en todos los labios y sin embargo mal comprendido, congénito al corazón humano y no obstante ilusorio, vital para los humanos, pero a menudo temido, otorgando al alma y sin embargo amenazador, misterioso y obstante cotidiano, tan divino y sin embargo tan humano. Esto a mí me fascina porque exactamente, especialmente la última frase, tan divino y sin embargo tan humano. El perdón nos lleva a una etapa de nosotros muy profunda. ¿Por qué? Porque toca una parte de nosotros que es muy frágil y es a veces la parte que nos cuesta trabajo contactar y darnos cuenta que somos humanos y que tenemos todo el derecho de sentir, tenemos el derecho de llorar, tenemos el derecho de vivirlo, porque de esa forma nosotros vamos creciendo, nosotros vamos sanando, nosotros nos vamos restaurando como seres humanos. Acuérdense, la semana pasada mencionaba cuando una persona me hace daño y realmente me desequilibra emocionalmente, me desequilibra todo mi ser, me hacen algo que definitivamente ha cambiado mi vida de una forma negativa, es cuando yo necesito considerar el perdón, ¿sí? A veces nos dicen algo que sí nos molestó, pero para todo queremos perdonar, ¿no? Y realmente el perdón se ha vuelto como que lo hemos mal vendido. Creo que tal vez no sea la mejor frase, o malbaratado, igual. Sí, perdón, pero es solamente de palabra y no necesariamente de corazón. Entonces, hoy, como les mencionaba, vamos a hablar sobre lo que sí es el perdón, ¿sí?
El primero es una decisión. Acuérdate, el perdón comienza con una decisión. Yo decido perdonar, no me lo están imponiendo. Y exactamente cuando yo decido perdonar, estoy renunciando al vengarme. Sí, esto lo hablo cuando trabajo el perdón con las personas y decir, el hecho de que yo haya yo querido vengarme de la otra persona por lo que me hizo, es muy natural. Sí, o sea, si alguien llegó a matar a tu hijo, o llegó a robar tu casa, o tu marido te pegó, y tienes esa necesidad de decir, yo le voy a ir a hacer lo mismo para que sienta, o por lo menos le voy a dar un escarmiento para que sienta lo que yo sentí cuando me hizo tal cosa. Eso es muy natural, pero sin embargo, el llevar a cabo la venganza tal vez te dé unos minutos de placer, unos días de placer, pero también tus actos tienen consecuencias. Entonces sí, puedo vengarme, yo no te estoy diciendo no lo hagas, pero sí es importante que tú veas cuáles van a ser las consecuencias de dicha venganza. Ahora, yo lo puedo sentir y no llevar a cabo la venganza. Y también es muy humano. Y qué bueno que sientas eso, porque si no lo sientes, entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta que es necesario cambiar esa forma de pensar? ¿Sí? Porque no es saludable tampoco de que llevemos este pensamiento de venganza y nunca hacer nada físicamente o del otro lado de poder sanar. Entonces, cuando yo decido que ya es hora de perdonar, yo renuncio a todo tipo de venganza y poner fin al mismo tiempo a los signos, palabras y gestos de hostilidad. ¿Por qué? Porque aunque nosotros físicamente no nos estemos vengando de la persona que nos hizo daño, sí lo estamos haciendo con otras personas inconscientemente. De alguna forma necesitamos sacar nuestro dolor, de otra forma necesitamos sacar nuestro enojo, de otra forma necesitamos sacar la ira. Y desafortunadamente, las personas que están a nuestro alrededor, que no tienen nada que ver con lo sucedido, terminan pagando los platos rotos. Son víctimas de nuestras emociones no manejadas. Entonces, yo renuncio a estas palabras y gestos de hostilidad. Y supone reconocer humildemente sus dificultades para llegar al perdón y disponerse a tomar todos los medios adecuados para lograr. ¿Qué significa esto? Es básicamente decir, esta emoción, este dolor rebasa mi propio ser. Ya no quiero sentirme así. Quiero ser libre. Quiero sanar. Y cuesta trabajo reconocerlo por el dolor que ocasionó la ofensa. Y también la semana pasada les mencionaba que a veces no queremos perdonar porque parece que si perdonamos al ofensor o al transgresor, le estamos dando por su lado. Estamos diciendo bravo por lo que hiciste y al contrario, tú estás haciendo este acto de perdón por ti, para liberarte, para ya no tener que estar cargando con esta persona por lo que te hizo. Así que definitivamente cuando tú vas a perdonar, necesitas hacerlo por una decisión propia
no porque alguien te lo está imponiendo, por cualquier, sea religioso, sea social, sea familiar, cual sea la razón. Tú necesitas hacerlo porque estás lista para dar el siguiente paso y darle un sentido nuevo a tu vida. Así que es bien importante. El siguiente, lo que sí es el perdón, necesitamos entender que es un proceso. O sea, yo no puedo decirte perdonar. He tenido casos, por ejemplo, casos de aborto, cuando la mujer se siente sumamente culpable por haber abortado, pero por el otro lado fue forzada cuando era menor de edad, forzada por el novio a hacer dicho acto, ¿no? Entonces, es muy difícil a veces que la mujer pueda, o la persona, cual sea la situación, de decir, ya voy a perdonar. ¿Por qué? Porque interiormente necesito volverme a encontrar, no físicamente, pero interiormente necesito volverme a reencontrar con esa persona que me hizo tanto daño. Y es ahí a donde muchas personas optan mejor por retractarse y decir mejor no. Es tanto el dolor, es tanto la ansiedad, es tanto el enojo que esto me provoca que no sé si lo pueda yo soportar. Entonces, cuando hablamos de procesos de perdón, hablamos de un proceso y necesitamos entender que lo primero es decidir que no me voy a vengar de la persona, cual haya sido la herida, el acto. Definitivamente reconocer la herida y la propia pobreza interior. Y cuando hablamos de pobreza interior, es decir, necesito ayuda. Soy humano y por tantos años he aparentado que todo está bien, que soy la fuerte, que soy el fuerte de la familia, pero me he dado cuenta que no. Entonces, cuando hablamos de reconocer la herida y decir, sí, me duele muchísimo, ya no puedo aparentar. ¿Por qué? Porque la salud ya te lo reveló. Y casi siempre casos que he tenido han sido con personas que se les han desarrollado enfermedades después de lo sucedido. Obvio, mucha gente no sabe y a la medida en que van procesando el perdón, las enfermedades se les van disminuyendo. He tenido personas que después de tantos años de no hablar con su padre por lo que les hizo, pudieron hablar con ellos y tener una conversación de padre e hijo. Entonces, el perdón no es milagroso, pero sí es muy sanador y muy humano. La otra es aceptar el cólera. Sí, la cólera de que sí estoy muy enojado. Y son emociones que tratamos de guardar, tratamos de esquivar, tratamos de apaciguar para no sentir porque hay personas que te dicen, ya no te enojes, ya no llores, ya pasó. Y bueno, si yo tengo ganas de enojarme, si yo tengo ganas de llorar, ¿por qué no puedo hacerlo? Entonces vamos oprimiendo todas las emociones y va a llegar un momento cuando menos te lo esperes, con la persona menos indicada, que vas a explotar y te vas a desbordar. Entonces, sí necesitamos aceptar que estamos muy enojados, no solamente enojados, muy enojados. El siguiente es perdonarte a ti mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final de todo esto, también le hemos hecho daño a nuestro cuerpo por estas emociones que hemos venido cargando. Otro de los que es interesante es poder comprender al transgresor. Y esto se los digo al principio, tal vez no lo entiendan,
pero siempre hay la otra parte de la historia. Y si podemos comprender, no justificar, definitivamente no podemos justificar los hechos, pero sí poder comprender de dónde viene esta persona y quizás poder comprender qué fue lo que lo llevó, eso también a mí me ayuda a entrar en un estado de muchísimo más paz. Sí, es bien importante. Otra de las cosas que me he encontrado también en terapia ha sido que la gente se obstina a perdonar. Y es que tengo que perdonar porque en caso de que yo me muera, me voy a ir con esta culpa. Y no es que tengo que perdonar esto y tengo que perdonar el otro. Y realmente el perdón no es nada más darlo así como si estuviéramos entregando, yo digo, estar dando palomitas. No, el perdón, ni modo, si te fuiste antes de tiempo, tendrás la oportunidad en otro momento para poderlo hacer. Pero no obstinarte, ¿sí? Es vivirlo. El perdón necesitas vivirlo, necesitas sentirlo, necesitas soltarte, ¿sí? Y bueno, como les mencionaba la semana pasada, cuando hablábamos de para poder reconciliarme, yo necesito perdonar. Y a veces las relaciones fueron tan tóxicas, se hicieron tanto daño, que quizás la relación ya no se pueda volver a reconstruir. Y no solamente estoy hablando de parejas, estoy hablando a veces de familiares, entre amigos. O sea, yo puedo perdonarte, pero ya volver a vivir contigo, volver a entablar una relación contigo, ya no. Sí, el daño fue mucho y por mi paz, por mi sanidad, prefiero ya no tener ningún contacto. Sí, entonces es bien importante que entendamos esa parte, que para que haya una reconciliación debe de haber un perdón. Y yo puedo perdonar y no necesariamente necesito reconciliarme. ¿Sí? Bueno, voy a tomar un momento para saludar a quién tenemos hoy. Pongan sus comentarios, compártanme qué tan fácil o qué tan difícil ha sido para ustedes perdonar, porque también está la otra parte, cuando necesito pedir perdón, pero ese es otro tema totalmente aparte de lo que sí es el perdón. Así que sí me gustaría que compartieran conmigo en esos momentos de que tú has tenido que perdonar o no has podido perdonar, te cuesta trabajo perdonar. Compartan conmigo sus inquietudes. Y bueno, vamos a pasar al siguiente. El siguiente es una actitud, ¿sí? Definitivamente es aceptar la responsabilidad de mis percepciones. Y eso es bien interesante porque yo puedo permanecer 10 años, y esto lo uso como una metáfora, ¿no? O sea, yo estoy en una caja dentro y estoy viendo la misma película todos los días, en el mismo lugar. Y definitivamente esto no me está llevando a ningún lado. Pero en el momento en que te sales de la caja, haces un movimiento ya sea a la izquierda o a la derecha, tu percepción de la película va a ser diferente, porque ya la estás viendo desde otro ángulo. Entonces, el perdón tiene que ver con esa percepción a la que le quiera yo dar. Quiero seguir estando en esa posición de víctima y decir, a mí me pasó, ¿por qué me pasó? Pobrecita yo, pobrecito yo. Y así te la puedes pasar toda una vida. Y definitivamente no tienes la posibilidad, no te estás dando la oportunidad de ver la situación de otro punto. Les voy a dar brevemente una historia de una situación, de un evento que yo viví. Fui a una conferencia hace muchos años sobre lo que era la justicia restitutiva. La justicia restitutiva, brevemente, es básicamente cuando los presos... Muy buenos días, María Cristina.
Correcto, el perdonarte te da muchísima paz. Exactamente. Y bueno, déjenme contarle esto. La justicia restitutiva es básicamente darle la oportunidad a las personas que van saliendo de la prisión de volverse a restituir en la sociedad, de volverse a integrar de una forma más humana a la sociedad. Y esto se trabajó cuando yo estaba trabajando para la diócesis en el condado a donde yo resido. Y bueno, estuvo un panel de una familia y esta familia había perdido a su hija por un tiroteo. La chica iba caminando en el lugar equivocado, a la hora equivocada, y la confundieron. De hecho, el chico que la mata, de la misma edad, estaba cumpliendo ese día sus 15 años. Bueno, entonces, por muchos años, eran 3 años que la mamá iba todos los días al cementerio. Y cuando ya era hora para que este chico cumpliera los 18, era la posibilidad de que pudiera salir de la prisión juvenil, poderse restituir en la sociedad o mandarlo a la prisión ya estatal. Pero eso iba a depender de la familia de esta chica, de la familia a la que él arrebató la vida de su hija. Entonces, la familia, la trabajadora social abordó a la familia y les dio el caso y ellos dijeron, bueno, antes de tomar una decisión necesitamos ver el historial de este chico. Entonces, regularmente no hacen eso, pero por petición especial lo hicieron. Y se dieron cuenta que este niño, o este joven, vivía en las calles desde la edad de 5 años. Era una persona, su mamá lo había abandonado, vivía bajo los puentes, estuvo en casas, aquí en Estados Unidos se les llama foster homes, tuvo papás adoptivos, estuvo brincando de familia en familia y nadie realmente le pudo dar lo que el chico necesitaba. Y bueno, terminó en las calles otra vez y terminó matando gente. Entonces, cuando esta familia lee el historial, se conmovió muchísimo, muchísimo. Y se vieron y hablaron entre sí y dijeron, bueno, nuestra hija ya no está, nuestra hija ya no va a regresar. Pero nos hemos quedado con tanto amor para dar, que qué tal si le damos el amor que nosotros tenemos a este chico que tanto lo necesita. Parece una historia de película, pero no, fue una historia real. Y la familia no solamente ayudó a este chico a restituirse en la sociedad, sino lo adoptaron. Y el chico estuvo ahí. Y él, responsable, dijo, yo sé que maté a mi hermana, pero a partir de hoy mi hermana me ha dado una segunda oportunidad para poder vivir, dar y recibir el amor que tienen mis padres para mí. Eso es lo que hace el perdón, y la otra es la actitud de poder cambiar y ver las posibilidades de mis propias percepciones. Hay unas personas que están compartiendo y les agradezco. Mirta, a mí me cuesta perdonar a mi madre, he hecho técnicas como otorgando el perdón y liberación de deuda emocional, pero siento que no merece mi perdón. ¿Qué puedo hacer si aún vive conmigo y es muy tóxica? Esas son las situaciones que cuestan trabajo. Y Mirta, creo, si no lo has trabajado, o sea, en base a lo que estoy leyendo, has trabajado otorgando el perdón y la liberación de la deuda emocional. Creo que una de las cosas que yo te recomendaría es trabajar tu niña interior, porque la adulta quizás entienda, pero la niña todavía no. Y especialmente si las situaciones, si el dolor fue desde la niñez, que quizás así fue.
Si quieres, mándame un mensaje, me puedes contactar aromafercor@gmail.com. Ese es mi correo electrónico y ya yo te puedo pasar mis datos si quieres trabajarlo conmigo o si tú tienes un coach que te esté asistiendo. Esa es la técnica que yo trabajaría en la niña interior, porque hay algo que todavía te está moviendo. Gracias por compartir. María Cristina, el perdonar la vida cambia y tienes mucha paz. Definitivamente, el perdonar no solamente te da paz, sino también ayudas a tu cuerpo a no enfermar, porque esas emociones de odio, de resentimiento, y especialmente cuando son hacia mamá y son hacia papá, son muy difíciles, son muy dolorosas, porque pues son los dos seres que nos dieron la vida y que supuestamente son las personas que nunca nos harían daño. Y a veces es el daño que más recibimos, que claro, no lo hicieron con la intención de darnos en la torre, como diríamos los mexicanos, pero sin embargo hicieron daño. Sí, y definitivamente el perdón es una forma de vida. Eso sí, no puedes no perdonar cuando me conviene. Esto es constante. Y necesito hacer ese momento de meditación y decir, bueno, ¿a quién tengo que perdonar? ¿Quién es el que me está haciendo ruido ahorita que necesito, ¿cómo se llama? Dejar ir. Lo hice, tuve las 5 y yo estoy sanando esas heridas. Algo, ok, haces el switch. Perfecto. Bueno, Mirta, creo que es importante que lo platiquemos o lo platiques con tu coach, pero definitivamente es aprender a poner límites. Si has hecho la niña interior, quizás la adolescente también, o también las cartas las hago siempre, correcto. También trabajar con tu árbol genealógico, tal vez trabajar la reconversión sería también muy saludable, porque definitivamente lo que has vivido con tu mamá, quizás no solamente lo viviste tú, sino también tu mamá. Entonces, hacer un proceso de reconversión, eso es lo que yo te recomendaría en base a lo que tú ya has hecho. Bien, y bueno, hay un proceso para llegar al perdón, porque a veces hay otras cosas que yo necesito hacer antes de que yo pueda, ¿cómo se llama? Poder perdonar. Y una de las cosas que yo he visto en mi experiencia, que a veces antes de perdonar, yo necesito trabajar el proceso de duelo, antes de poder trabajar esa parte de mí, ¿cómo se llama? Del perdón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces las pérdidas de nuestros seres queridos son muy fuertes. Y yo necesito darle fin y soltar a la persona que se fue antes de poder perdonar al transgresor que le quitó la vida. Entonces es bien importante que si en un momento dado tú necesitas procesar un duelo, lo hagas. Y bueno, vuelvo a repetir, es una forma de vida. Y a veces nos cuesta trabajo. Y voy a seguir hablando sobre el perdón a uno mismo. Ese creo que es uno de los perdones más difíciles y les estaré compartiendo más adelante mi experiencia sobre el perdón que tuve que hacer a mí misma ante la muerte de mi madre. ¿Sí? Entonces espero que esto les haya ayudado para poder entender lo que sí es el perdón, qué necesito hacer para comenzar y qué es lo que no es el perdón, y dejarse de obstinar de que tengo que olvidar lo que me hicieron.
sí los invito a que vean el otro video sobre lo que no es el perdón. Porque muchas personas me siguen diciendo, es que quiero perdonar, quiero olvidarlo. Y la mala noticia es que nunca lo vas a olvidar. Así que los invito a que vean el otro video. Espero que este programa de hoy les haya servido para que ustedes, si necesitan comenzar a perdonar, puedan hacerlo de una forma más consciente y que sepan que es una decisión propia. El tiempo se nos ha acabado, de veras que el tiempo corre. Me despido dejándolos con un gran abrazo y vuelvo a agradecer especialmente a Cristian por su labor y a todos ustedes que me han estado escuchando el día de hoy. Les mando un fuerte abrazo y les deseo una feliz semana y nos vemos hasta la próxima. Estás viendo PNL TV. Continúa con